Te voy a enseñar en menos de 5 minutos cómo instalar tu propio servidor de Minecraft Fabric. El video dura más porque te doy bastantes tips al terminar. Te digo cómo le hagas para que tus amigos también entren a tu servidor y no solamente seas tú el que juega solito en tu propio servidor. Además, te voy a dar unos tips y consejos para crear tus modpack y así tus amigos puedan entrar con un solo clic a tu servidor. Lo primero es entrar a nuestro navegador favorito y vas a buscar Fabric Minecraft. Vas a entrar al link que sea fabricmc.net y primeramente vamos a descargar el cliente, el Fabric para nuestro cliente. Le vamos aquí a dar Download for Windows. Una vez que se descargó, le vas a dar clic. Te va a abrir la ventana del instalador. Eliges la versión de tu Minecraft que vas a instalar, de tu Fabric, de tu servidor. El loader hay que elegir la versión más actual, la que les recomiendo. Y le vamos a dar a instalar en la ruta por default donde está instalado Minecraft. Va a haber mods que nos van a requerir la Fabric API. Entonces le vamos a dar clic aquí. Nos abre esta página de CurseForge. Y aquí es importante que se fijen en cuál versión van a descargar. Nosotros vamos a descargar la 26.2, que es la más nueva. Y en la lista que nos aparece ahora a la izquierda vamos a elegir la que tenga un release y que sea la más actual. En este caso pues es la primera. Y así descargamos el API. Es un mod que ocupan muchos mods. Ahora vamos a abrir nuestro Minecraft. Una vez en nuestro launcher vamos a entrar a instalaciones. Nueva instalación. Le vamos a dar un nombre. Usted le puede poner el nombre que quieran. Y aquí vamos a instalar la versión Release Fabric Loader 26.2. Aquí les van a aparecer todas las versiones de todos los clientes que han instalado. Vanilla, NeoForge, Fabric de otras versiones, 26.1, etc. Así que ustedes aquí eligen y instalan. Y luego vamos a ponerla aquí en examinar, vamos a instalarla en algún directorio. Yo aquí veo que estamos en la carpeta de Minecraft, Versions, que es donde se guardan todas las instalaciones, y Fabric es otra instalación de Fabric que hice. En este caso voy a darle clic aquí en Versions. Vengo a la carpeta de Versions y aquí voy a crear una nueva carpeta que se llame Fabric 26.2 tutorial. Le elijo, entro, le doy Upload para seleccionarla. Ahora la memoria, aquí abajo le pongo yo 2 GB de RAM, 3 GB de RAM, lo que quiera usar de RAM. Yo le voy a poner que vamos a usar 6 GB de RAM nosotros. Y ahora sí le vamos a dar instalar. Nos dice que los riesgos de hacer instalaciones con mods los entendemos a la perfección. Adelante, que se instale. Presenter to enable the Y narrator. listo, ya nos instaló el cliente. Ahora pues tenemos que agregar el servidor, pero todavía no montamos el servidor. Ahora vamos a montar el servidor. Entonces, vamos a montar el servidor. Volvemos a nuestra página de Fabric y vamos a venirnos aquí a Download. Yo ya estaba ahí, si ustedes estaban en otro lugar, por eso les explico. Y aquí dice Minecraft Server. Le vamos a dar clic. Igual, vamos a bajar la versión del servidor que queramos. Yo voy a instalar la más actual, la 26.2, el loader 19.3 y la versión del instalador, obviamente la más actual. Y le voy a decir que nos descargue el ejecutable en .jar. Ahora, a mí me sale, si yo le doy clic, se va a empezar a instalar. ¿Por qué? Porque yo tengo Java instalado. Si ustedes no tienen Java instalado, es tan fácil como que vengan y busquen Java Oracle Download. Y van a entrar aquí al que dice Java Downloads. Aquí ustedes pueden descargar el Java 21, el Java 25, el Java 26. La versión que yo estoy instalando de Fabric, la 26.2, nos pide ya Java 25, ya no pide Java 21. Otras instalaciones de Minecraft te piden el Java 21 mínimo. Y aquí abajo puedo elegir Linux, MacOS o Windows. Elijo el de Windows y voy a descargar el instalador de en medio. Puedo descargar estos otros dos, pero la verdad me gusta este para darle clic y que se instale solito. Lo ejecutan y continúan el instalador. Le dan siguiente, siguiente, siguiente y lo instalan. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Ahora estos se quedan abiertos. El API ya lo descargamos el API, así que aquí ya puedo cerrar también mi launcher del instalador de Fabric. Ahora necesitamos crear una carpeta donde guardar el servidor. Yo lo voy a crear aquí. Yo tengo mi carpeta de servidores de Minecraft donde hago todos los tutoriales. Y aquí voy a crear una carpeta que se llame Server Fabric Tutorial. Ahora aquí nos venimos y copiamos el archivo del server que descargamos. Y antes de ejecutarlo le podemos dar doble clic. Pero en vez de darle doble clic queremos ver la consola para saber qué es lo que está haciendo. Entonces vamos a darle y vamos a crear un nuevo archivo. Venimos aquí, documento de texto, y el archivo lo vamos a llamar start.bat. Le borramos lo de .txt. Es importante que el archivo se quede como start.bat. Si se queda como .txt, no va a servir. Si ustedes no ven las extensiones de los archivos, es tan fácil como venir aquí a darle a la flechita, darle mostrar, y aquí van a elegir extensión de nombre de archivo que tenga la palomita. Vamos a editarlo.
Y vamos a pegar esta línea. Y le vamos a agregar pause para que la consola se mantenga abierta. Si no tiene pause, la consola se va a cerrar y no vamos a saber qué está pasando. Esto lo que nos dice es que ejecuta el archivo fabric-server-launch jar. Ahora, este nombre de archivo hay que ponérselo al archivo que descargamos, a este de aquí. Fabric Server MC es el mismo, pero hay que ponerle el nombre. Y renombro el archivo para que queden con el mismo nombre. Ahora, si lo guardo, no lo voy a cerrar por una razón que ahorita verán. Lo voy a dejar aquí minimizado. Y ahora sí, ejecutamos el archivo de start.bat. Y listo, se empezó a instalar. Nos creó todas estas carpetas, Fabric, Library, Log, etc. Y aquí nos da el error del EULA, que en realidad no es un error, solamente nos pide que aceptemos el contrato, el capitalismo. El archivo eula.txt lo editamos en el blog de notas y aquí donde dice false le borramos y le ponemos true. Le vendemos nuestra alma a Mojang. Lo guardamos y lo cerramos. Ahora sí lo vamos a reeditar. Lo pudimos haber hecho desde un inicio, pero quería que vieran que estos parámetros, ¡pam!, no eran necesarios. ¿Qué son estos parámetros que acabamos de poner? Esto nos indica la memoria inicial que va a tener el servidor y esto es la memoria máxima del servidor. Si su computadora tiene 8 GB de RAM, aquí es ideal que lo dejen con estos valores. 2 GB mínimo y 4 GB máximo para que no se consuman toda su RAM. Si ustedes tienen 16 GB de RAM o 24 GB, aquí le pueden poner un poquito más al servidor. Y esto depende más que nada del rendimiento que le quieran dar a su servidor y la carga de mods que van a tener en el mismo. Para lo que estamos haciendo nosotros está súper bien. De 4 a 6 lo guardamos y ahora sí lo cierro. Y ahora vamos a editar el archivo server properties rápidamente. ¿Para qué lo editamos? Más que nada es porque muchos me han hecho la pregunta, ¿cómo le hago para que mis amigos que tienen T-Launcher o no Premium puedan jugar? Pues es bien fácil. Aquí donde dice Online Mod, en vez de que diga True, lo dejan como false. Y de esta forma, Premiums y no Premiums se pueden conectar al servidor. Súper fácil. Aquí está el puerto también en el que está corriendo nuestro servidor. Si ocupan cambiarlo por alguna razón rara, aquí lo cambian. Pero por default, este es el puerto en el que corre nuestro servidor. Entonces aquí lo doy a archivo, guardar. Y ahora sí ejecutamos nuestro archivo start.bat. Y que comience nuestro servidor. La magia está hecha. Ahora vamos a entrar con nuestro launcher. Entramos a multiplayer y vamos a agregar el servidor. Aquí vamos a poner el nombre Server Fabric. Y aquí vamos a ponerle localhost. De esta forma les aparece su servidor listo para entrar. Otra dirección que se le puede poner aquí es la 127.0.0.1. Esto equivale a localhost pero numérico y es más importante que pongan esto ahorita voy a explicarles por qué. Vamos a entrar a ver si es cierto que podemos acceder a nuestro server y así de fácil creamos nuestro servidor Fabric en nuestra propia computadora. Espero que les haya gustado el tutorial. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal porque vienen más cositas todavía que les estaré trayendo. Y ahora, a los que se esperaron hasta el final del video y tienen más de 5 minutos para continuar con el tutorial en forma como debe de ser, ahora les voy a enseñar cómo pueden hacer que sus amigos entren a su mundo, porque actualmente su mundo está cerrado, es hermético, nadie más puede jugar más que ustedes. O si están en una red local, pues así sus amigos o familiares sí van a poderse conectar al servidor. Pero la verdad lo que nos interesa es que se conecte nuestro amigo que vive en la casa de enfrente, que se conecten nuestros amigos que viven en otro país, yo qué sé, no lo sé, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es que esta dirección la tenemos que cambiar por una dirección IP que sí pueda ver todo el mundo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Vamos a hacer uso de playit.gg. Con esta plataforma ustedes pueden generar un túnel o una dirección IP que le pueden dar a sus amigos para que se conecten a su servidor. Solamente tienen que registrarse y seguir las instrucciones que aparecen aquí. Sí, yo sé que dicen, pero enséñanos. Pues ¿qué creen? En nuestro canal, si ustedes se conectan a nuestro canal, aquí van a ver este video que dice cómo crear y hostear un servidor de Minecraft gratis en tu PC. ¡Gratis! En tu PC. Vengan a ver este video, el cual se los dejo en la descripción. Y la primera parte, toda esta primera parte del video es cómo montar un servidor Purpur. Nosotros montamos un servidor Fabric, o sea que todo esto lo pueden omitir. Y la parte interesante, la que sí van a hacer ustedes, comienza a partir del minuto 9:50 segundos. A partir de aquí, vean el tutorial. Playit.gg. ¿Se fijan? Playit.gg. ¿Se fijan que la dirección sea playit.gg? Se fijan. Entramos
Plegit GG es una herramienta que nos permite hacer público y a partir de aquí van a seguir el tutorial. Aquí les explico paso a paso todo lo que tienen que ir haciendo para que puedan generar en esta ventanita una dirección IP que le pueden dar a sus amigos y así puedan jugar con ellos. Es súper fácil, muy rápido, pero pónganle atención. Yo, por ejemplo, que ya lo tengo instalado, ya nomás tengo que venir aquí a mi aplicación de Plegit, que ya instalé, ya configuré, ya está conectada y miren, automáticamente a la dirección 127.0.0.1 con el puerto 255.65 me genera esta dirección. Esta dirección es la que yo voy a copiar y esa dirección yo se la paso a mis amigos. Mis amigos la ponen en su launcher. Me puedo conectar a mi servidor. Miren, aquí abajo aparece lo de Plegit, que aquí me detectó la conexión. En el servidor ya estamos conectándonos desde una dirección coquetona. Y así ya puedo entrar a jugar y cualquier amigo puede conectarse a mi servidor. Ya ven cómo vale la pena que se queden, que tengan paciencia. Y ahora esto todavía no termina. Porque ahora, pues el objetivo de jugar con Fabric es jugar con mods. Vamos a instalarle los mods al servidor. Me voy a desconectar del cliente. Lo voy a cerrar porque vamos a tener que instalar los mods tanto al cliente como al servidor. Así que el servidor también lo voy a apagar. ¿Cómo se apaga el servidor? El servidor es tan fácil apagarlo como ponerle la palabra stop. Siempre es necesario y es lo más recomendado que no apaguen el servidor de la tacha, sino que le den stop para que lo detengan bien y los archivos no se vayan a dañar. Hay dos formas de instalar los mods, manual o automático, o semiautomático, como se puede decir, ¿no? Más que nada para el lado del servidor. Primero les voy a enseñar la forma, entre comillas, es la más fácil, aunque es la más tediosa y la directa, que es descargar manualmente los mods. Yo voy a buscar la página de Modrint o pueden buscar también la página de CurseForge, cualquiera funciona. Para descargar los mods manuales, a mí me gusta mucho venir a Modrint. Y aquí se van a venir a descubrir content y mods. Si no pueden ver esto al principio es porque necesitan crear su cuenta. Creen su cuenta, se loguean, es muy rápido y listo. Ahora sí ya les van a aparecer todo esto. Vamos a buscar mods para la versión 26.2 y vamos a usar el loader de Fabric. De esta forma ya aplicamos dos filtros. Y esto pues es lo más difícil, ponerse a elegir mods. Los primeros mods que les van a aparecer en cualquier filtrado que hagan son prácticamente los mods que van siempre del lado cliente. El Sodium, el Iris para los shaders, Ferrite Core, Lithium. Son normalmente los mods de optimización, visuales, cosas bonitas que van para el lado cliente, no tanto para el lado servidor. Estos no son para el servidor. Al servidor no le puedes poner shaders. Los shaders son en el cliente, en el que tú juegas. Entonces, les digo, la mayoría de todos estos mods que ven al principio son para instalarse directamente a su cliente. Para el servidor o ya con mecánicas, vamos a usar nosotros este del Create Higher Version Create Mod Porting para Fabric. Vamos a descargar este, entramos. Y aquí en las versiones vengo y descargo la que sea la más actual, la Relays, para la versión .2. Fíjense que sea para la versión 26.2. Aquí podemos nosotros elegir la versión para que solamente nos muestre la que es compatible. La descargamos. Y algo que es bien importante es darle clic y fijarse las dependencias que tiene. En este caso pues no tiene alguna dependencia. Otro de los que es de cajón es el Farmers Delight. En este caso lo voy a descargar picando el botón de Download. Y desde aquí mismo nos dice para qué versión es, para la 26.2. Y aquí nos muestra las dependencias. Este utiliza la Fabric API. Esta ya la descargamos nosotros. Todavía no la instalamos, nada más la descargamos, todavía no la hemos copiado. Por eso es bueno que se queden hasta el final del video por todos estos detallitos que tienen, que nos hacen la vida más fácil. Y aquí le damos descargar como un zip y descargar con dependencias. Aquí le voy a dar descargar con dependencias. Hay que permitirle que nos descargue varios archivos. Si se fijan, nos está descargando el Farmers Delight y nos descargó la API. Esta ya la tenemos descargada. Yo la puse para que vean cómo se pueden descargar todas las dependencias automáticamente y así no las tengan que buscar ustedes. Ahora, yo voy a descargar los shaders no porque sean para el servidor, sino para el cliente. Entonces voy a venirme a los shaders, le doy descargar, elijo la plataforma Fabric, elijo la versión 26.2 y le voy a decir que me descargue la dependencia de Sodium y descargue el mod del shader también de Iris. Entonces, botón verde, descargar con dependencias. Y así ustedes se la pueden pasar buscando todos los mods que necesiten. Aquí lo importante es que sepan qué mods son para el cliente y qué mods son para el servidor del cliente. Y es por eso que sigan viéndonos aquí en el canal, porque yo les voy a traer
varios de los mejores mods de cada categoría: magia, aventura, alimentos, construcción, decoración, etc. Y así sepan ustedes cuáles son los mods más divertidos para jugar solos o con sus amigos. Pero bueno, ahora vamos a instalar todo. ¿Cómo se instala y dónde se instala? Aquí tenemos nuestra carpeta donde instalamos el servidor. Aquí dentro está la carpeta de mods. Yo entro a mi carpeta de mods y aquí voy a pegar los mods que son del lado servidor. Listo, pegamos el Create, el Fabric, el Farmers Delight. Y ahora hay que ir a nuestro cliente. ¿Dónde está nuestro cliente? Le ponemos aquí porcentaje, appdata, y aquí nos muestra la carpeta de archivos. Aquí nos la abre, nos pone como appdata, roaming, y aquí está .minecraft. Entramos aquí a .minecraft y luego entramos a versions, y en versions buscamos la carpeta que habíamos creado. Fabric 26.2 tutorial. Y aquí adentro está la carpeta de mods. Estos mods son los mods del lado cliente. Entonces, del lado cliente tiene que llevar casi siempre los mismos que el servidor. A veces hay mods que solamente corren del lado servidor. En la descripción de cada mod, ahí pueden ver si el mod se tiene que instalar o en el cliente, o en el servidor, o en ambos. Normalmente se instalan casi siempre en ambos. Entonces yo aquí voy a copiar estos, los copio y los pego acá los tres. Y aparte recuerdan que vamos a usar shaders. Los shaders no se instalan en el servidor, los shaders se instalan en el cliente. Entonces vamos a pegar aquí también nuestros archivos de los Iris y Sodium. Y así nos queda el servidor con 3 mods, que prácticamente uno es la API, y el cliente con 5 mods, que uno es el API. Ahora sí arrancamos nuestro servidor, start.bat. Ahí está, ya se instaló y ya cargó los mods que le pusimos, ¿se dan cuenta? Y ahora vamos a ejecutar nuestro cliente. Aquí lo selecciono, Fabric 26.2, que fue el que pusimos nosotros. Aquí lo tenemos corriendo. Recuerden que ya lo tenemos con la dirección de PlayGG. Si juegan en local, ustedes pueden poner aquí la de localhost o la de 127.0.0 y eso. Yo lo voy a dejar con esta porque ya está abierto. Entramos y listo. Ya estamos adentro del servidor Fabric con mods. ¿Cómo sabemos que tiene mods? Vamos a entrar a creativo. Me voy a dar permisos de operador. OP, BannerMX. Ahora sí me puedo poner creativo. Le pico a la E. Y aquí ya podemos ver algunas de las cositas, algunos de los bloques que nos genera el mod Create. Y además nosotros también instalamos del lado cliente el mod de Iris para shaders. Se fijan, aquí aparece Iris y Sodium. Venimos a los shaders. Si no tenemos algún shader, ya saben que los pueden descargar. Vamos a ir a Modrim, que nos abren el navegador. Descargamos los complementary shaders, que los tenemos aquí a la mano. Descargar. Para Iris 26.2. Descargar. Volvemos a Minecraft. Le decimos que nos abra el folder de los shaders. Pegamos el shader que descargamos. Lo pegamos en esta carpeta que es Minecraft Versions Fabric 26.2 Tutorial Shader Packs. La cerramos y ya nos aparece aquí, miren. Lo elegimos, aplicar y listo. Y miren, ya tenemos nuestro servidor corriendo mods y nuestro cliente ejecutando los mods del servidor y sus propios mods. Así de fácil y rápido es esto. Ahora, aquí tenemos la carpeta del servidor con los mods del servidor y acá del lado izquierdo tenemos la carpeta del cliente con los mods del lado cliente. Si nuestros amigos van a entrar a jugar con nosotros, es necesario que estos archivos se los manden a ellos. Los pueden agregar en un archivo RAR, se lo pasan a través de Discord, a través de alguna plataforma como Transfer Now o Drive o algo así. Y ellos tienen que, obviamente, instalar Fabric en su computadora, se les va a crear la carpeta de mods. En su carpeta de mods van a tener que descargar este archivo, extraer los archivos para que les queden los mods así solitos. Aquí lo laborioso es que ellos van a tener que saber cómo instalar Fabric. Si no saben, mándenles el tutorial de cómo instalar Fabric. Ya saben que aquí en nuestro canal tenemos este video que subimos cómo instalar Fabric en Minecraft de dos formas, manual y con CurseForge. La forma manual es que hagan el proceso tal cual como lo hicimos nosotros en este video. Y la forma automática inicia en el minuto 15:50. Vamos, avanzamos al 15:50. Y aquí en el minuto, bueno, realmente a partir del minuto 16. Y aquí les digo cómo crear sus propios modpacks y su launcher. De esta forma, en su computadora
Instalan CurseForge y aquí van a poder crear su propio modpack. Ustedes le ponen su nombre, eligen la versión, eligen si es para Forge, Fabric, Guild, NeoForge, Vanilla, el loader. Le dan crear y aquí van a empezar a agregar todo. Miren, aquí está. Aquí ya les agrega la Fabric API por default y ustedes aquí agregan los mods. Aquí lo importante es que el mod tiene que ser el mismo que está en el servidor. Si yo, por ejemplo, aquí busco el Create, aquí tenemos el Create Fly, le voy a dar a instalar. También en el servidor tenemos el Farmer's Delight, es este, Farmer's Delight Refabricated. Vamos a instalarlo. Ya tenemos los mods base del servidor y ahora vamos a agregar los mods que son individuales para el cliente. En este caso pusimos Iris. Vamos a instalarlos el Iris y vamos a instalarle de una vez aquí los shaders, los complementary, y aquí podemos instalar también los BSL, miren, o cualquier otro, ¿no? Cerramos y aquí vemos cómo está compuesto nuestro modpack. Tiene Create, Fabric API, Farmer's Delight y aparte le pusimos los Iris shaders y el Sodium. Y cuenta ya con 2 shaders instalados. De esta forma nosotros no tenemos que instalar Fabric manualmente como lo hicimos. Aquí automáticamente CurseForge va a instalar Fabric. Nosotros solamente tenemos que darle play. Nos va a pedir tal vez que nos loguemos a nuestra cuenta de Minecraft Premium. Nos abre el launcher y ya nos carga el modpack que creamos ahorita. Nomás le damos play. Sí. Obviamente esto va a ser una instalación completamente nueva. Se va a instalar en una carpeta diferente, se va a instalar en una carpeta de versiones dentro de CurseForge. Presenter to enable the narrator. Se fijan, todo está nuevecito, como si acabamos apenas de instalar. Tenemos que agregar nuevamente el servidor. Copio la dirección. Entramos, obviamente estamos en nuestra cuenta, así que adentro no cambia nada, solamente la configuración de Minecraft. Se fijan, tengo que volver a cargar shaders. En los shaders me aparecen ya los shaders, ya no los tuve que copiar yo manualmente ni descargar. Y listo, miren. Ahí estamos con shaders y jugando en el servidor. Si se fijan, fue mucho más rápido hacer una instalación desde CurseForge. Y ahora la parte para con sus amigos. Desde su aplicación de CurseForge, ellos van a tener que instalar CurseForge y ustedes les pueden dar un código para que ellos instalen el modpack. Aquí donde está su modpack que ustedes acaban de hacer, le van a dar botón derecho y le van a parar aquí Share Profile. Van a poner Use Profile Code, dura 7 días. Si se lo pasan a sus amigos no pasa nada, obviamente. Tienen 7 días para instalarlo. Entonces, si van a jugar con ustedes en el mismo día, pues lo van a instalar y ya, no pasa nada. Generan el código. Copian el código y ese código que les generó, ustedes les dicen, te voy a dar el código, le das el código, todo esto lo explico en el otro video. Y ellos van a tener que venir aquí a Import. Le dan a Import y aquí van a poner el código. Una vez que ponen el código, le dan al botón de Import y automáticamente en su CurseForge de sus amigos se les va a crear una instancia. Así que ellos nomás van a tener que darle play. Ellas solamente les dan la IP para que pongan la IP y así entran a jugar. Es súper fácil crear los modpacks para que se los compartan a sus amigos. Y así es como fácilmente van a poder crear su servidor de Minecraft para jugar con sus amigos. No olviden darle like al video, amigos, suscribirse y seguirnos para más videitos coquetos aquí de Minecraft.